Comienza Ojos para Ver. Un programa dirigido por Andrés Jiménez con la participación de Miguel Ángel Irigaray. Queridos amigos, muy buenos días. Les saludamos hoy 16 de diciembre desde Pamplona, donde realizamos esta edición de Ojos para Ver, el primer y tercer martes de cada mes. Les habla Andrés Jiménez y nos acompaña Miguel Ángel Irigaray en tareas de locución y como técnico de sonido. Tras la celebración del domingo Gaudete y cercana ya la Navidad, nos vamos preparando de camino al acontecimiento del nacimiento de Cristo nuestro Señor. Es la Navidad de un Dios que ama, y así hemos querido titular nuestro programa de hoy, La Navidad de un Dios que ama. La voz luminosa de los antiguos profetas, como se nos recuerda en la liturgia del Adviento, nos lo viene anunciando. Ha llegado la hora. Se ha cumplido la palabra de la alianza. Dios, al enviar a su Hijo al mundo, nos ha dado la gracia de ser testigos de su venida. Por eso le pedimos que conceda a su pueblo caminar con alegría y esperanza hacia el encuentro con Él, que ya está cerca. Alegraos, repetía San Pablo a los filipenses, estad siempre alegres en el Señor. La antífona de entrada de la misa dominical marcaba una pausa festiva y gozosa en el tiempo de sobriedad y preparación, recordando que la llegada del Señor, la Navidad, está muy cerca. Esta es la causa de nuestra alegría. Dios está cerca. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Y cantaremos y volveremos a cantar al son de villancicos porque nos nacerá el niño Dios. Es la hora de la buena noticia que nos trae la paz. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol nacido de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Muy buenos días, Miguel Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Andrés. Muy buenos días, amigos oyentes de Radio María. Qué alegría estar aquí una vez más en esta ocasión para hablar de la ya próxima Navidad. Qué alegría tener ya en ciernes a Dios hecho hombre. Dios es providente, es decir, que le importamos y nos concede el don de la esperanza para que no nos invada la desolación, el miedo y el desaliento al contemplar a nuestro alrededor un mundo hermoso que se nos desmorona entre las manos, en el que la palabra corrupción se ha convertido en la más repetida. Así somos los hombres cuando nos olvidamos de que hemos sido creados y redimidos por amor. Pero en medio de esta tiniebla escuchamos: alegraos, estad siempre alegres en el Señor. Habernos olvidado de la providencia de Dios nos ha dejado a los hombres sin esperanza. Olvidados de sus promesas, la historia en nuestras manos se ha convertido en un acontecimiento ciego. Somos, se nos dice, fruto del azar, determinados como seres constituidos solo de una materia sometida a una evolución inexorable, llamados a gozar por un tiempo para venir a terminar en la nada. Y se nos quiere mostrar como oferta de salvación solo una voluntad poderosa, la de los que nos roban la esperanza a cambio de un progreso sin meta, mientras nos entretienen con francachelas y escaramuzas vergonzosas. Quitad al niño Dios y haremos de nuestras fiestas una francachela, una juerga más,
un burdo remedo de las fiestas de la antigua Roma, celebrando el solsticio de invierno, en que se nos ofrece hartazgo de manjares, pero no menos hastío y rabia enconada de rencillas y enquistados rencores. Sin embargo, la Navidad es otra cosa. Es para enamorarse y mirar al Eterno como alguien cercano que está entre nosotros, no por un halo radiante de anuncios y escaparates psicodélicos y espectáculos a veces vergonzosos. La Navidad, en su origen y en su desarrollo cultural, la Navidad que quisieron celebrar los pueblos cristianos y que no tiene nada que ver con el montaje consumista ni con las promesas de una política miope o las necesidades de un falso progresismo sin Dios. Difundamos por todas partes el recuerdo de estos días maravillosos, que todos nos alegremos, ayudados también con los adornos callejeros, porque se acerca la celebración de la venida del Emmanuel, del Hijo de Dios entre nosotros. Pero que el brillo de los escaparates que nos invitan a comprar compulsivamente no nos ciegue o nos lleve a pensar que la felicidad nos la trae la paga extra, la lotería, las rebajas de Reyes o las promesas de una política sin Dios. Hoy se entremezclan dos tradiciones opuestas, la cristiana y la pagana, y sus efectos llevan al gozo la una o al vacío sin esperanza la otra, pero envuelta en papel brillante y en promesas que llevan a la nada. Así que a nosotros nos toca preparar el corazón y reventar de alegría por la venida de Dios. Alegraos, estad siempre alegres en el Señor. La Navidad es la buena noticia de un Dios que nos ama, que nuestro corazón se haga pesebre, acogida gozosa, lugar de redención y buena nueva, que aprendamos a mirar el misterio para aprender a vivirlo. Están escuchando Ojos para Ver, con Andrés Jiménez. Ojos para ver, el don de la belleza. Celebramos la Navidad de un Dios que ama, que nos ama. Escribió San Juan Pablo II que Cristo Redentor revela plenamente el hombre al mismo hombre. El cristianismo aporta a la historia de la cultura una concepción radicalmente novedosa para aquel mundo clásico con el que se encontró hace 20 siglos. En ella destaca una forma de entender el amor que rompe moldes con todo lo anterior. Para los griegos, amar, el eros, era desear tener lo que no se posee. Y esto, desear, es querer algo que no se tiene, implicaba carencia. Por este motivo, para ellos, los dioses no podían amar. Esto sería algo impropio de ellos, ya que indicaba imperfección. Existía, en efecto, un abismo entre los dioses y los hombres, como se muestra en el mito de Prometeo, por ejemplo. Era inconcebible que los dioses amaran de verdad a unos seres mortales como los humanos, puesto que de ellos no podían recibir nada de lo que careciera la divinidad. Tampoco era imaginable que el abismo entre dioses y hombres pudiera ser franqueado por Dios, por Titán o por hombre alguno. Sí se concebía que algún hombre extraordinario pudiera recibir el don de la inmortalidad, pero no que un Dios se rebajase en serio a la condición humana, frágil y lamentable.
El eros platónico consistía en el deseo humano de poseer el bien, de alzarse hasta la divinidad, desde una nostalgia inicial hasta el entusiasmo de la contemplación de la belleza divina, pero no parecía propio de la condición divina. Los dioses no podían amar. Y de modo semejante, Aristóteles, el más grande teórico de la amistad, excluye que pueda existir una amistad entre la divinidad y los hombres debido a su mutua desemejanza. Dirá sí que Dios es amado y que así mueve a las cosas hacia una perfección, pero Él, Dios, no ama, porque amar es buscar algo de lo que se carece y ello es sinónimo de imperfección. Quizás no es fácil para nosotros llegar hoy a apreciar la gran revolución cultural y espiritual que supuso la llegada del cristianismo a ese mundo grecolatino y la proclamación inaudita de que Dios nos ama, más aún, de que es amor hasta el punto de asumir la naturaleza humana y llevar ese amor hasta el extremo, como contemplamos ya desde el misterio de la Navidad, en la que Dios se hace hombre precisamente por amor. Los cristianos, así pues, llegaron con una convicción muy seria y atrevida. Dios es amor, pero lo que ellos entendían por amor era muy diferente a lo que entendían los griegos. Lo habían aprendido precisamente del modo mismo en que Dios ama. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, y tanto amó Dios a los hombres que les entregó a su Hijo único. Y es que el genuino amor cristiano no es propiamente eros, afán de posesión y goce, es ante todo ágape, dilectio, caritas, es decir, entrega, donación de sí. Se trata aquí de buscar el bien de la persona amada, ofreciéndole lo más valioso que se tiene, uno mismo. Y este Dios, que es amor, se entrega a sí mismo en Cristo Jesús, a quien contemplamos estos días entre las pajas. Dios es sobreabundancia que ama, crea, sostiene y redime por amor, y un amor llevado hasta el extremo. Así es como hemos sido y somos amados por Dios. Dirá San Pablo, me amó y se entregó por mí. ¿Por mí? Este por mí señala a la más alta dignidad de la persona humana. Esta perspectiva es la que hallamos en el libro de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola. Al contemplar el nacimiento de Cristo, dice así el santo, mirar y considerar lo que hacen, así como es el caminar y trabajar, para que el Señor sea nacido en suma pobreza y al cabo de tantos trabajos de hambre, de sed, de calor y de frío, de injurias y afrentas, para morir en cruz, y todo esto por mí. En el núcleo más profundo del amor cristiano hay una noción fundamental, que es la noción de persona aplicada a Dios y a cada hombre y mujer, alguien que ha sido amado por sí mismo, por quien todo un Dios personal se ha entregado hasta el extremo de manera asombrosa, con un amor inequívocamente singular hacia mí, hacia alguien valioso en sí mismo, único y distinto para el amor de Dios. Como conocen sin duda nuestros oyentes, nos encontramos en plena campaña de Adviento y Navidad. Radio María se sostiene únicamente con donativos de sus oyentes. Si queremos que siga adelante y que, entre otras cosas, puedan seguir escuchando programas como este, necesitamos la ayuda de todos. Al entrar en la fase final del año jubilar de la esperanza, queremos agradeceros a todos los que habéis hecho posible que, un año más, Radio María haya seguido cambiando vidas e infundiendo esperanza en todo tipo de situaciones. En efecto, somos testigos de cómo esta radio está siendo instrumento de conversión de personas alejadas de Dios, de formación de otras en la fe y espiritualidad, de consuelo y compañía en etapas de especial sufrimiento y soledad, de orientación en problemas familiares, psicológicos, adicciones, etc. En este tiempo de Adviento te pedimos que no dejes de ayudarnos con tu oración, voluntariado, donativos y testimonio apostólico para que esta próxima Navidad y año 2026 Radio María pueda seguir llevando a todos la esperanza de la presencia entre nosotros del Señor Jesús, nacido de la Virgen María para nuestra salvación. Colabora
Puedes informarte de cómo hacerlo llamando al 91 822 8010 o a través de nuestra página web radiomaria.es. Radio María, la fuerza de la esperanza. Aprender a mirar, ojos para ver. Leemos en el Evangelio de San Lucas. El año 15 del reinado del emperador Tiberio, cuando Poncio Pilato gobernaba la Judea, siendo Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Felipe tetrarca de Iturea y Traconítide, y Lisanias tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de Anás y Caifás, Dios dirigió su palabra a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. ¿Por qué esta lista de nombres, fechas y lugares para nosotros extraños y lejanos? Porque este texto está escrito en primer lugar para los griegos, y como es sabido, la cultura griega estaba poblada de historias de dioses, mitos, relatos y fábulas que pretendían explicar el origen del mundo y los dramas de los hombres. La mitología griega ha llegado hasta nosotros con narraciones cargadas de los simbolismos con los que se intentaba entender el misterio humano. Todos estos nombres y datos que detalla Lucas son para decir que los relatos evangélicos no son un mito más, que las personas y acontecimientos de los que se habla son reales e históricos, son acontecimientos ocurridos en un tiempo y en un lugar, en un aquí y un ahora concretos. La Navidad no es un mito, una leyenda. El Evangelio y nuestra fe insisten en que es un hecho histórico. Verdaderamente Jesús nació, realmente vivió, predicó, murió y resucitó. También los historiadores paganos confirman este dato de manera indirecta. Todo eso ocurrió en un tiempo concreto y lo hizo en lugares que podemos visitar en nuestros días. Los textos de los Evangelios hablan de hechos que cambian la historia de la humanidad. Lo que se celebra es algo histórico, no es un sueño ni un cuento. Allí radica lo más asombroso de su belleza y por eso también se convierten en algo incómodo. Si esto pasó realmente y tiene que ver con nosotros, no podemos permanecer indiferentes. También resulta un tanto incómoda para nuestra psicología una peculiar circunstancia, esa extraña puerta de poco más de 1,5 metros de altura que constituye el único acceso a la Basílica de la Natividad en Belén y que resulta tan desconcertante. La pequeñez de esa entrada tiene un profundo sentido teológico, y es que solo hay dos maneras de acercarse a Cristo, a Dios y a la alegría, o siendo niños o agachándose, como dejó escrito José Luis Martín Descalzo. Y esto es ciertísimo. La Navidad no es apta para mayores, no es apta para orgullosos, para importantes, para los estirados que se creen menos hombres si se arrodillan. La Navidad y la pureza y la verdadera esperanza y casi todas las cosas importantes están hechas para los que tienen mucho corazón y pocas ambiciones, para los que no han salido de la infancia o han sabido regresar a ella. Y lo malo, o lo bueno quizás, como dice Bernanos, es que una vez que se sale de la infancia, ya no se puede regresar a ella más que por el camino de la conversión. Los días que se acercan debieran ser para el asombro, y quienes han perdido esa capacidad de asombrarse ya no tienen otra forma de celebrar estos días que tratando de sustituir la verdadera alegría
con el champán, los dulces y los gorritos de colores, o con promesas terrenales que no conducen a ningún sitio. Hace falta, desde luego, mucha fe para atreverse a creer en serio esto de que Dios se haya hecho hombre. Que un hombre se vuelva a Dios, eso sí lo creemos fácilmente, tan orgullosos somos. Ahí están las recientes, próximas y enésimas campañas electorales como ejemplo, pero que Dios se vuelva bebé es algo que solo a Dios se le puede ocurrir. Los medievales entendían eso muy bien. No es fácil fijarse en un detalle que es muy típico de los nacimientos o de los cuadros que reflejan la Navidad y que fueron pintados antes e incluso durante el Renacimiento. El niño del portal no solo es mucho menor de lo que la perspectiva exigiría, sino que además está como tirado por los suelos, o literalmente en el sucio pesebre de un establo, sin cuna, sin pajas, materialmente caído, como abandonado. Y es que los hombres de ese tiempo al que acostumbramos a mirar con desdén habían tomado muy en serio eso de la humillación de Dios al hacerse uno de nosotros. No era un descenso, sino una caída, como decían ya los padres de la Iglesia. Por eso quien no se agache para entrar por esa pequeña puerta o para asomarse al pobre y sucio pesebre no se enterará de nada. Y es que para entender la Navidad hay que dejar a un lado la lógica del interés y de la eficacia y atreverse a creer un poco en la locura. Claro que cuando se ama se hacen siempre cosas raras como agacharse, y el que más ama tiene que agacharse más. Si yo tuviera que elegir, describía José Luis Martín Descalzo, uno solo entre los recuerdos de la ciudad de Belén, sé que me quedaría sin vacilar con el de aquella puertecilla de entrada a la Basílica de la Natividad, aquella puerta de solo 1,20 m de altura por la que solo los niños podían entrar sin agacharse. Recuerdo que a mi lado el guía franciscano explicaba que esa entrada se hizo así en la Edad Media para evitar que los genízaros pudieran penetrar en el templo a caballo, aterrando y descabezando a los fieles en oración. Pero yo no le oía. Estaba descubriendo en mi interior otra razón más alta, que a Dios solo se puede llegar de dos maneras, o siendo niño o agachándose mucho. No se puede estar enamorado sin hacer cosas un poco raras, como agacharse. Y si el Dios que hizo ya bastante, creando al hombre libre y exponiéndose a sus tontos pero amargados desplantes de hormiga, batió su propia marca, agachándose hasta hacerse niño y nacer en un establo, viniendo a ser acostado en un pobre pesebre, porque no había sitio para él en ningún lugar medianamente acomodado y acogedor. Pero todo esto son tonterías para los listos de este mundo, para todos esos que creen que el hombre se hace menos hombre cuando se arrodilla, para cuantos nunca sabrán pasar por la pequeña puerta que conduce a Belén y a la alegría, la puerta de la misericordia. La Navidad la entienden los niños, mejor dicho, al pesebre en el que Dios se agacha hacia nosotros por amor, lo entienden los niños. Por eso resulta tan penoso observar cómo la imagen del niño, María y José, y de cuanto aconteció en torno a aquel pesebre, son alevosamente desplazados y suprimidos de nuestra vista. En su lugar hay duendes, estrellas de colores, arbolitos de plástico con luces, viejos tripudos que reparten regalos sin más. Por no hablar del solsticio de invierno en el que renacen los viejos mitos saturnales en los que se adoraba al sol. Es urgente recordarlo en este tiempo en el que la figura del pesebre va desapareciendo y poco a poco es reemplazada por fábulas y mitos que ni siquiera tienen el contenido y la belleza de los griegos, son solo imágenes vacías de significado. En esta cultura del entretenimiento no se sabe qué hacer con esa imagen inquietante y molesta que muestra simplemente a un niño pobre, recién nacido entre animales y recostado en un pobre pesebre. Para celebrar bien, entre comillas, la Navidad de estos días, no es necesario agacharse ni ser niño. Es suficiente una buena cuenta corriente. Por eso esta no es una Navidad de niños, sino de adultos que ocultan a los niños la belleza provocadora del pesebre. Las puertas,
Las de los grandes almacenes son amplias y bien iluminadas. Las pantallas sustituyen las postales navideñas y detrás, al otro lado, no hay ya ningún misterio. Solamente cosas para comprar o tan solo desear, o promesas imposibles de cumplir. Pero el pesebre sigue ahí. El pesebre se ilumina y despliega su belleza cada vez que alguien se inclina ante su hermano, ante Dios, ante el misterio que habita en su propio corazón. Cada vez que, con ojos de niño, alguien se maravilla ante la creación divina o permanece abismado ante la puertecilla de un sagrario, o acerca una esperanza a un corazón prematuramente envejecido como el de tantos y tantas jóvenes de hoy mismo. Ni toda la prepotencia de la sociedad de consumo ni la voluntad de poder de las ideologías pueden borrar la realidad. También para este tiempo, un día concreto, entre los pobres, en suma pobreza él mismo, nació un Salvador. ¿Hay algo más débil para hacerle daño que un niño recién nacido? Jesús recién nacido y reclinado en el pesebre es la divinidad desarmada que nos dice: no tengas miedo, llégate a mí, no te haré daño. Al verle niño, descubrimos que Dios nos ama con entrañas de ternura. El pesebre, la madre, José, son testigos mudos de un prodigio, todo un Dios que se reprime y se anonada, que esconde su sabiduría y su omnipotencia en un niño que no sabe hablar y no puede valerse por sí mismo. Pero para darse cuenta de la magnitud de este prodigio es necesario hacer silencio, silencio exterior y silencio interior. María es la madre y el pesebre y la puerta de la misericordia. Nadie como ella ha acogido en el silencio de su corazón este misterio insondable del amor de Dios por cada hombre, por cada mujer. Ella hace más asequible el amor misericordioso y maternal de Dios, que acoge gratuitamente al Hijo y envuelve la justicia que restaura la verdadera dignidad del ser humano en un manto, en una experiencia de ternura. Viene a decirnos que Dios, si nos agachamos, aunque sea por necesidad, como el Hijo pródigo, responde con la plenitud del perdón dándonos a su Hijo, Cristo, crucificado y resucitado, y dándonos a esta Madre, y nos asegura de manera impresionante que nos ama hasta el extremo, que su misericordia es más grande que cualquier pecado, y que nadie, ni la muerte ni el mal, podrá poner límite a su amor de Dios que perdona. Esto es la Navidad, y los hombres tienen que saberlo. Urge que los bautizados tomemos conciencia de nuestro ser y de nuestra misión en el mundo. También hoy la humanidad, aunque vive aparentemente como si Dios no existiese o fuera un obstáculo para la propia felicidad, busca un Salvador y espera su llegada. Por eso, los cristianos hemos de testimoniar con nuestra vida la verdad de la Navidad. Jesús, naciendo en la pobreza, ofrece a todos la única alegría y la única paz capaces de colmar el corazón humano. ¿Cómo prepararnos para recibir a este Señor que viene? Mediante la espera vigilante y la oración, que son la actitud fundamental del cristiano. Solo vigilando y orando podremos reconocer y acoger la luz del nacimiento de Cristo. En estos días, María y José, que anhelan estrechar en sus brazos al niño recién nacido, nos ayudarán a vivir el gran misterio de la Navidad con renovado asombro y alegría y con el don de la paz. Hoy muchas personas alejadas no pisarán una iglesia. Aquellos bautizados que nos encontramos a su lado en el trabajo, en la amistad, en la familia, en las tareas diversas de la vida social, seremos la única iglesia que aquellas tendrán la oportunidad de conocer y de pisar. Pero antes tenemos que dejarnos asombrar, pasmarnos. Debemos entrar por la pequeña puerta de Belén, que es la puerta de la misericordia, y mirar al niño Dios, al Verbo enmudecido, reclinado en el comedero de un establo. María nos lo muestra, rendido de amor, sobre un pobre pesebre, un pesebre que es como unas manos vacías de todo, manchadas incluso, y nos lo ofrece como diciendo: tómalo, es tu Dios que te enseña el rostro de su misericordia en la carita de mi niño recién nacido.
Si se te muestra así, es para que no tengas miedo ni te asuste volver a Él, empezar de nuevo, para que no dudes en confiar en su amor y en su perdón. A lo mejor esperabas un gran Señor lleno de poder y te entregó a un niño que llora y que tiembla de frío y que solo tiene un pesebre para ser recostado. Acércate, abájate, hazte niño como Él, sé tú su pesebre, quiérele y déjate querer. Y alégrate, déjate inundar por la alegría. En Ojos para Ver, momento para la pintura. El llamado tríptico Portinari es la obra más reconocida del maestro Hugo van der Goes y una de las más asombrosas de la pintura flamenca. Con un tamaño excepcional de 2,5 por 5,75 metros, pintado en 1477, se halla expuesto en la Galería de los Uffizi de Florencia. Ha sido estudiado e imitado por pintores como Filippo Lippi, Botticelli, Leonardo y Domenico Ghirlandaio. Representa el tema del nacimiento del niño Jesús y la adoración de los pastores y los ángeles. Las puertas batientes, pintadas por ambas partes en el tríptico, muestran sobre un paisaje que da continuidad a toda la obra a la familia Portinari junto a sus santos protectores en el interior, y al exterior aparece la escena de la Anunciación. La gran escena central se ajusta a la visión descrita por Santa Brígida de Suecia en sus Revelaciones, según los cuales cuando la Virgen sintió los dolores del parto quedó sola, se descalzó y soltó sus cabellos, se arrodilló y el niño vino a caer sobre el suelo desnudo, siendo su madre la primera en adorarle. La segunda adoración fue realizada por los ángeles que aparecen entonando el Adeste Fideles. El tercero en adorar al niño fue San José, que había ido a recoger leña y a buscar a las parteras. Por último realizaron su adoración los pastores, gozosos tras recibir el anuncio del ángel, y las parteras Telomi y Salmé, que según los evangelios apócrifos atestiguaron la virginidad de María. A pesar de sus dimensiones, toda la pintura está realizada con primor de miniaturista, invitando a recorrer cada rincón para ir descubriendo temas relativos al acontecimiento y actitudes de emoción en los personajes, todo en torno a la radiante figura del niño yacente en el suelo. José y María aparecen serenos. Los ángeles realzan el momento vestidos con suntuosos ropajes litúrgicos. La solemnidad se ve matizada por la expresión de alegría y admiración que muestran los pastores, dudosos entre adorar al niño o estrecharle en sus brazos. En un primer plano inferior, en el centro, aparece un bello tarro de cerámica conteniendo lirios blancos, rojos y morados. Junto a este vemos un vaso transparente de cristal en el que se contienen flores modestas, campánulas y aguileñas que simbolizan la naturaleza humana de Jesús. Detrás de ambos recipientes se contempla un haz de trigo, símbolo tanto de la Eucaristía como del lugar Belén, la casa del pan. El detallado conjunto configura un discreto bodegón de excepcional calidad. Nos hallamos sin duda ante una de las más bellas y significativas representaciones pictóricas de la Navidad.
Momento para la poesía. Ojos para ver. Radio María. A Gerardo Diego, el poeta católico por antonomasia de la generación del 27, debemos un delicado poema lírico titulado Letrilla de la Virgen María, esperando la Navidad, que se publicó en 1940. Cuando venga, ay, yo no sé con qué le envolveré yo, con qué. Ay, dímelo tú, la luna, cuando en tus brazos de hechizo tomas al roble macizo y le acunas en tu cuna. Dímelo, que no lo sé, ¿con qué le tocaré yo? ¿Con qué? Ay, dímelo tú, la brisa, que con tus besos tan leves la hoja más alta remueves, peinas la pluma más lisa. Dímelo, y no lo diré, ¿con qué le besaré yo? ¿Con qué? Y ahora que me acordaba, ángel del Señor, de ti, dímelo, pues recibí tu mensaje, he aquí la esclava. Sí, dímelo por tu fe, ¿con qué le abrazaré yo? ¿Con qué? O dímelo tú, si no, si es que lo sabes, José, y yo te obedeceré, que soy una niña yo. ¿Con qué manos le tendré que no se me rompa, no? ¿Con qué? En la más arraigada tradición de la lírica navideña, Gerardo Diego nos ofrece en este poema una auténtica joya. Debe su inspiración a Fray Ambrosio de Montesinos en aquel poema navideño que reza: no la debemos dormir la noche santa, no la debemos dormir. La Virgen a solas piensa, ¿qué hará cuando al Rey de luz inmensa parirá, si de su divina esencia temblará? Gerardo Diego muestra a María sabedora del prodigio que lleva en sus entrañas. Sabe del misterio en su más hondo sentido. Conoce como nadie todo lo importante, pero nadie le ha dicho cómo se le debe acoger a ese Dios que va a ser recibido en sus manos. ¿Puede alguien decirle a María con qué? ¿Lo sabrá la luna o la brisa? ¿Acaso el ángel? ¿Cómo tocarlo? ¿Cómo besarlo? ¿Cómo abrazarlo? Todo lo tenía previsto María, pero como pasa en todo gran acontecimiento, lo simple, lo elemental, lo cotidiano, nos inquieta en el último momento. La luna, la brisa y hasta el ángel construyen un emotivo clima ascendente. Lo que no era previsible es que por encima de la naturaleza y de los ángeles cerrase el clímax, y de qué manera la figura de José. Solo su esposo, no menos humilde, puede sacarle de su delicada inquietud. Ella, una niña, sabe, y no es dudar el verso si es que lo sabe, que la protección para el niño, la delicadeza de la brisa, la reciedumbre de la luna con los robles, el fiel sentimiento de los ángeles, solo puede encontrarlo con plena seguridad en su esposo San José, añadiendo como esclava del Señor, y yo te obedeceré. So
El camino de las artes, ojos para ver. El oratorio El Mesías es la obra más conocida de Georg Friedrich Händel. Lo compuso en Londres en 1741 en poco más de 3 semanas. Es el oratorio más interpretado en Adviento y Navidad en todo el mundo y es una magnífica forma de introducirse en estos días. Su composición transformó de manera radical la vida de su autor. El 13 de abril de 1737, en la vivienda londinense de Brook Street 25, un criado subió apresuradamente a la alcoba de Gottfried Friedrich Händel. Lo encontró inmóvil en el suelo con los ojos abiertos. El médico certificó un ataque de apoplejía y aseveró que, salvo un milagro, no podría dedicarse nunca más a su ocupación, la música. Tras 4 meses sin movilidad, fue llevado al balneario de Aquisgrán, donde al cabo de poco tiempo consiguió una mejoría. Volvió a Londres y a la vorágine de la composición, oratorios, óperas. Sin embargo, solo lograba coleccionar fracasos y deudas. Estaba al borde de la bancarrota e incluso de la posibilidad de ingresar en prisión por las deudas acumuladas. Tras haber superado la parálisis física, le llegó la artística. No conseguía escribir ni una nota. Se sumió en un periodo de profunda crisis personal y profesional que algunos consideran de auténtica depresión. El 21 de agosto de 1741 recibió una carta de su colaborador Charles Jennens, en la que se incluía el texto de un nuevo oratorio, El Mesías. Händel quedó cautivado desde el comienzo. La palabra consolaos, que se lee durante el Adviento en boca de Isaías, le hizo sentir la gracia de la palabra de Dios que le parecía haber sido escrita justo para él. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice Isaías 40 en el versículo 1. Es una poderosa llamada de Dios para su pueblo que significa un mensaje de esperanza y restauración, invitando a encontrar consuelo en Él a pesar de las dificultades, prometiendo que Él dará fuerza, levantará lo caído y revelará su gloria, afirmando que su palabra permanece para siempre, superando y fortaleciendo la fragilidad humana. Este mensaje incluye la promesa de la redención y la venida del Mesías. Al escuchar «y Él te purificará», Händel experimentó cómo la amargura abandonaba su corazón. Las palabras «aquellos que caminan en tinieblas» le llevaban a reconocer su vida durante los últimos años. Y al leer «porque nos ha nacido un niño», notó en su corazón crecer la esperanza que trae el nacimiento del Hijo de Dios. En ese instante, su corazón se abrió a la alabanza a Dios. Händel no había sido muy religioso hasta la composición de esta obra que transformó su vida y que él siempre atribuyó a una intervención divina. Aunque tradicionalmente asociado con la Navidad, este oratorio trata de toda la vida de Jesús. Al final de la partitura, Händel escribió las letras S-D-G, Soli Deo Gloria, a Dios solo la gloria. La primera parte, en efecto, tiene por tema el Adviento y la Navidad. Se anuncia la venida de Cristo a través de momentos de exaltación marcados por una gran intensidad expresiva. Los profetas del Antiguo Testamento, singularmente Isaías, predicen la venida del Mesías y el nacimiento virginal. La anunciación a los pastores del nacimiento de Cristo está representada en las palabras del Evangelio de San Lucas. Se cuenta que cuando tuvo lugar el estreno en Londres, la ciudad que primero le había ensalzado y ahora le rechazaba, el rey Jorge II se levantó por la emoción durante la interpretación del Aleluya, lo que provocó que, siguiendo el protocolo, todos los demás asistentes lo hicieran, costumbre que se mantiene hasta hoy. A la salida, un espectador le felicitó por el excelente entretenimiento y, con gran humildad, le contestó el autor: «Señor, lamentaría si lo único que he logrado es entretenerlos. Deseo hacerles mejores personas».
Händel donó las ganancias de todas las representaciones del Mesías que realizó en vida, manifestando: será siempre para los enfermos y para los presos, pues he sido un enfermo y con ella me he curado. Fui un preso y ella me liberó. Vamos a escuchar a continuación la primera parte del Mesías titulada Nos ha nacido un niño, seguida del coro del magnífico Aleluya, en interpretación de la Orquesta Sinfónica de Londres y el Tenebre Choir, dirigidos por Sir Colin Davis. Child
Y ya nos despedimos, queridos amigos. Nos preparamos para la celebración de la Navidad en este Adviento tras el domingo Gaudete. Es la Navidad de un Dios que ama y nos ama. Olvidados de las promesas, los hombres hemos caído en una desolación que nos engaña con apariencias de lujo y satisfacción, a la vez que nos deshace en contiendas y rencores inhumanos. La Navidad es otra cosa. Es para enamorarse y mirar al Eterno como alguien cercano que está entre nosotros. De la mano del maestro Van der Goes, del poeta Gerardo Diego, del compositor Händel, pero sobre todo de San José y de Santa María, que se abandonan y contemplan, nos disponemos a abrir nuestro corazón para recibir al Emmanuel, al Dios con nosotros. Y les recordamos que pueden disponer del contenido de este programa para volver a escucharlo o para descargarlo entrando en la página web de Radio María en la sección de podcast, buscando nuestro programa Ojos para Ver en la fecha de hoy, 16 de diciembre de 2025. Que tengan todos un feliz y hermoso día. Así finaliza Ojos para Ver. Un programa dirigido por Andrés Jiménez con la participación de Miguel Ángel Irigaray.